requisitos. Para los que me conocen, me pregunto de nuevo. Soy Ana María Farín, estudio Ingeniería Civil, estoy en octavo semestre y me estoy acá para ayudarles. La idea de este taller es que nos estudiemos ejercicios tipo parcial de álgebra y trigonometría para el primer parcial que se acerca, ¿cierto? Entonces, este parcial, pues obviamente tiene los temas de primero, razonamiento, razones y proporciones. Esto tiene que ver entonces con regla de tres simple, regla de tres compuesta, cálculo porcentual, progresiones aritméticas y geométricas, potenciación y radicación y productos notables y factorización. Me gustaría en este momento que me cuenten cuál es el tema que más dificultad les da o cómo se sienten preparados pues, para el parcial. ¿Por qué tan tímidos? Bueno, 15. Ok. Entonces estas son las temáticas y vamos a realizar algunos ejercicios entonces de cada uno. Recuerden que yo no puedo ver pues, el chat mientras esté en la presentación. Comencemos entonces con razones y proporciones. Entonces, Ana, hola. Hola, cuéntame. Te cuento que se te escucha muy mal, o no sé si solamente me pase a mí o a todos, pero te escucho muy mal, la voz como todo lejos. Ahí me escuchas mejor. Ahora sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces les había hecho la pregunta de sobre estas temáticas que entran en el primer parcial, en cuáles tienen más dudas, en cuáles se sienten más flojos, para que pues obviamente en esas que ustedes me digan hagamos unos ejercicios adicionales. Creo que los últimos temas, potenciación, radicación y productos notables y factorización. Listo, yo igual eso supuse, entonces de los otros temas traje solo ya 2 ejercicios, pero esos últimos sí, un poquito más como para que los abordemos con detalle. Entonces comencemos para que podamos llegar pues, a esa última parte y nos centremos bastante en ella. Yo borro esta página. No me da para agregar una más amplia, pero bueno. Empecemos entonces con razones y proporciones. El primer ejercicio nos dice... Espérame, porfa, que no me lo deja modificar. Ahora sí. El primer ejercicio dice pavimentamiento de pista, 18 obreros tardan 21 días. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, responder la pregunta, ¿cuánto se necesitarán para pavimentar 120 metros de la misma pista con 4 obreros menos? Esto, pues, obviamente, es una regla de 3. En este caso sería compuesta. Vamos a ver, entonces, primero, las variables que esta va a tener. Primero, definamos entonces las variables. Para este caso vamos a tener acá 180 metros de pista, pues entonces sería una de las variables. Que luego nos dicen 120 metros. Vamos a poner metros pavimentados, puede ser, pero pues pongámoslo como metros construidos. Primero 180 y luego 120. Luego la otra variable sería 18 obreros
y el tiempo en que tardan en hacer pues estos 180 metros de pista. Entonces, número de obreros, 18, y el número de días, que en este caso fueron 21. Luego nos dicen cuántos se necesitan para pavimentar 120 metros de la misma pista con 4 obreros menos. O sea que nos están preguntando por los días y nos están diciendo que 4 obreros menos, o sea, 14 obreros acá. Vamos entonces a hallar esta X. Básicamente lo que vamos a hacer es que tenemos las causas y el efecto van a ser entonces los días, por lo tanto va a ser una multiplicación de esta manera. La relación entonces será la relación será 180 por 14 X sobre 120. Ay, no, esto no es 14. Así es 14, yo dibujé la relación. En 14, 120 por 18 por 21. De donde entonces X nos daría 120 por 18 por 21, ¿cierto? Despejándola por 180 por 14. Muchachos, estos temas se ven sencillos, pero hay que saberlos dominar para que sea una ventaja que tengan en el parcial, ¿cierto? Si les tiran un punto que valga por lo menos 10% y sea sobre esto, pues que por lo menos le puedan sumar a su parcial, ¿sí? El resultado de esta operación es antes de los 18 y la respuesta sería que tardan 18 días. Pues 18 días, los 4 obreros menos para construir 120 metros. Un segundo ejercicio, para ahora con un segundo. ¿Hay alguna duda sobre esta relación? La variable donde queda el lado donde queda la X siempre tiene que ser el final. La X no puede quedar en la fila del principio o en el medio. En la columna, Sí. perdón. Estas flechitas que yo puse acá me están dando la relación de la regla de 3 compuesta. Entonces, esta regla de 3 compuesta va a tener la causa. Esto es como unas condiciones y un efecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la causa, no sé, vamos a hacer una obra. Entonces, una obra o hacer unas sillas, ¿sí me entiendes? Como la acción, el evento, pues, un evento. Las condiciones, entonces, este evento se realizó en 2 días. O este evento lo hicieron 3 hombres. Y el efecto, pues, sería el resultado que esto tenga. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, los días es en realidad un efecto. Entonces, por ejemplo, a mí acá me están diciendo que yo tengo metros construidos. Mis metros construidos es la causa. El número de obreros van a ser el efecto con los días. ¿Por qué? Porque entonces en este ejemplo no es como tan claro. Básicamente es separar causas, condiciones y efectos. Entonces ya miras la variable en cuál de esas 3 estaría. Vamos al otro ejemplo. El otro ejemplo nos dice, pero es que ese sí tiene 4 variables, pero bueno, separémoslas. Me dicen, si un grifo
Entonces, esta es una primera variable, el grifo. Dando 100 metros por minuto de agua, entonces 100 metros por minuto de agua sería la segunda variable. Llena en 8 horas un pozo, entonces en 8 horas es una variable y un pozo sería el otro. Ya vamos a ver por qué, porque acá me dicen 5 grifos, o sea, otra vez tengo la variable, dando cada uno 40 litros por minuto. En esta condición, me dicen que en cuántas horas, ahora las horas va a ser la X, un pozo llenará un pozo 6 veces el anterior. Entonces, un pozo 6 veces el anterior. Vamos otra vez a organizarlo. Ana, qué pena, se te escuchaba como por ratos bien y por ratos mal, como que se te va el sonido. Yo me imagino que debe ser el internet. En este momento se te escuchó bien ya. Ahí entonces fue porque me acerqué un poquito más del audífono. Sí, ahora sí se te está escuchando bien. Ay, pero es que tendría que escribir con una mano. Bueno, separemos entonces las variables. Tenemos la variable verdecita, que es la del grifo. Entonces, número de grifos. Vimos que una. Luego, la cantidad de litros por minuto que pasan de estos grifos. Esto es un caudal. Entonces, me dijeron que son 100 litros por minuto, ¿cierto? Minuto. Luego llena en 8 horas, entonces pongámoslo como un tiempo, que en este caso son 8 horas. Y el número de pozos. Acá es un solo pozo. Luego me dice 5 grifos, 5, dando cada uno 40 litros por minuto. 40. ¿En cuántas horas? Entonces, X llenará un pozo 6 veces el anterior. Entonces, pongámoslo como 6. Este 5, este 40 litros por minuto. ¿Hay alguna duda con ese enunciado? Hasta ahora solo lo estamos planteando, ¿cierto? Entonces, lo que yo debo intentar organizar con el orden de mis variables es lo que hablábamos de causa, condiciones y el efecto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales que yo tengo? Pues tengo unos números de grifos que me provocan tantos caudales en tanto tiempo. Yo tengo estas condiciones, es decir, yo tengo un grifo, este es mi grifo, este grifo está botando agua a estos litros por minuto y va a botarlo tanto tiempo, pero el efecto que eso genera, este es el evento, el efecto que eso genera es el llenado de un pozo y luego de 6 pozos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi relación? Pues voy a escribir todos estos en un lado y la causa y el efecto en el otro. Ahí sí me hago entender porque es importante como ordenar estas variables. Sí, sí. Entonces, debes poner a un lado pues todas las causas o situaciones iniciales que yo tenga. Vamos a escribirlo por acá. Esto es una situación inicial. Y esto va a ser el efecto de esa condición inicial o lo que eso generó, ¿cierto? Efecto. Y es muy importante porque no va a ser lo mismo que en esta multiplicación que yo tenía, yo venga acá y multiplique, por ejemplo, hacia acá, ¿cierto? Hay que tener claro cuáles son las causas y cuáles son los efectos para saber cómo va a ser entonces esa relación, que en este caso, ¿cómo sería?
Entonces yo voy a decir un grifo por 100 litros por minuto por 8 horas y eso por 6 pozos, ¿cierto? Luego voy a decir 5 grifos en 40 litros por minuto, ¿en cuánto tiempo? Y un solo pozo. Ya teniendo esta relación, entonces ahí sí voy a despejar mi X, pues acá está mucho más fácil. Me queda entonces 100 por 8 por 6, 5 por 40. Esto es un por. Esto me da X. ¿Quién me ayuda, por favor, con esa multiplicación? 4.800. 4.800. Pero es que Pero debería darme... el numerador. Ah, ya. El numerador. Listo. Y 5 por 40, 200. Sí. Entonces esto me daría este 0, 48 dividido 2 sería 24, ¿cierto? Entonces dio 24. Pero entonces esta variable es de tiempo, es decir que son 24 horas. ¿Cierto? Ya me estoy refiriendo a este tiempo, entonces 24 horas. ¿Cuál sería la respuesta total? La pregunta era, ¿en cuántas horas llenará un pozo 6 veces el anterior? Entonces, pues, respuesta, en 24 horas se llenará un pozo 6 veces el anterior. ¿Alguna duda? Si voy muy rápido o quieren que les explique algo más. No hay errores pequeños, no hay dudas pequeñas, entonces cualquier cosita me cuenta. Entonces, Nos- todo claro. Sí, Ana, tú nos puedes pasar ahorita los enunciados para no copiarlos y avanzar como en escribir todos los procedimientos. Ah, sí, claro. Listo, Sí, gracias. incluso si quieren, yo les paso como que modificado. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí. Eh, y si necesitan que les muestre igual otra vez los enunciados, yo se los vuelvo a mostrar. No sé si sea necesario hacer como otro ejercicio sobre esto. Había dejado ese uno adicional por si quieren como que lo hagamos o lo tienen todo claro y seguimos con el otro tema. No sé el tema de relación inversa y relación directa. Bueno, entonces este ejercicio que sigue tiene una relación inversa. Entonces, si quieren, pues hagamos. Pero van a ver que es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo importante de esto? Que sepan definir cuáles son las variables y sí, es que si definen bien las variables, ya de ahí en adelante si es inversa o no, o directamente proporcional, es muy fácil de ver. Entonces, este ejercicio nos dice, en 8 días, 6 máquinas cavan una zanja de 2100 metros de largo. ¿Cuántas máquinas serán necesarias para cavar 525 metros más trabajando durante 3 días? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las variables ahí? Días, Los días, las máquinas, los metros de largo y una zanja. Sí, esos serían, ¿cierto? Pero es que igual la zanja pues no sería variable porque la pregunta no. igual. Ajá.
no pregunta por, no dice que cambia de zanja, entonces la zanja no. Ah, ok. Pero las demás sí. Las demás sí, entonces variables. Ahí la zanja sería el efecto. Días. Ahí las que. La zanja sería el Hola. efecto. Hola. La zanja Claro, sería el efecto sería sí, o sea, los metros que esa zanja alcanza como a los metros de largo, estos. Es que básicamente el problema me está diciendo el número de días y las máquinas. El número de máquinas. Ahí está. Máquinas y Los metros. metros. ¿Cierto? Entonces lo que va a tener básicamente es una excavación. Yo ya lo puedo entender. Pues una zanja y acá voy a poner maquinaria que empiece a perforarme hasta una Se profundidad. escucha como un poco lejos, profe. Hola, ahí está Ahora mejor. Sí. Entonces me están diciendo que en 8 días, estoy acá de hacer 8, 6 máquinas van a hacer una zanja de 2100 metros de largo. 100 metros. El efecto entonces va a ser, con ese número de días y estas máquinas, cuántos metros esto alcanza a llegar en profundidad. Hasta ahí está claro, entonces, como las variables y lo que queremos llegar con el ejercicio. 525 en 3 días. Entonces, 3 días, 525 metros. ¿Cuántas máquinas necesito? Pero entonces acá es donde el compañero nos decía cómo relaciono si es inversamente proporcional o directamente proporcional. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, yo tengo acá una relación entre las máquinas y los metros que alcanzo de profundidad con esas máquinas y también una relación con los días. ¿Cómo creen ustedes que sea la relación días y máquinas? Si me dicen, en 8 días, 6 máquinas. En 3 días, Más máquinas, es inversa. ajá, es inversa. Los demás sí la anotaron. ¿Cómo así, profe? ¿Lo puedes repetir? Entre más días yo lo haga, entre más días yo excave, menos máquinas voy a necesitar. Pero si alcanzan a verlo, porque yo tengo la perforación, entonces yo digo, voy a ir 8 días con 6 máquinas, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y yo quiero alcanzar una profundidad que ya está a 2100, ¿cierto? Esto en 8 días. Pero si a mí me dicen que yo, por ejemplo, haga lo mismo, esta profundidad, pero en menos días, entonces yo voy a necesitar más máquinas. ¿Ve? Menos máquinas. Menos días, más máquinas. Me enredé otra vez. Tenemos 8 días, 6 máquinas, ¿cierto? A esta profundidad. Pero si yo Entre más reduzco el número máquinas, de menos días, días. ajá, si reduzco el número de días, tengo que llevar muchas Más más máquinas. máquinas para que alcancen esta profundidad de metros. Ahí sí quedó claro. Sí, profe. Listo. Entonces esta es inversa, pero las máquinas y los metros, pues sí va a ser proporcional, ¿cierto? Porque pues entre más máquinas yo tenga, más metros voy a ir avanzando. Y si yo tengo menos máquinas, pues menos metros voy a avanzar. ¿Cierto? Entonces es directamente proporcional. Ahora, otra vez, estas son mis causas y estos son mis efectos.
porque inicialmente yo solo tengo un número de días y unas máquinas, y esto me va a generar entonces una profundidad. La relación. Entonces escribámosla. Relación. 8, 6, esto era 525. Ya son 525 metros más. Acá. ¿Cuántas máquinas serán necesarias para acabar 525 metros más? O sea, yo le sumo estos 210, estos 525. Profesor, te escucho un poco alejado. Hola. Sí, así está mejor. Ajá, entonces 2100, pero le tengo es que sumar los 525, entonces me queda 2625, ¿cierto? 2625, estoy haciendo esta multiplicación y luego entonces relaciono 3 días, cuántas máquinas voy a necesitar para hacer 2100 metros. Despego mi X. ¿Cuánto me daría esa X? No me da 20. 20 es igual a X. Y la respuesta entonces sería que yo necesito 20 máquinas se necesitan 20 máquinas para avanzar 525 metros más en 3 días. Una pregunta, yo estoy acá haciendo zoom a eso, ¿ustedes sí lo alcanzan a ver bien? Pues no será los compañeros, pero a mí se me acerca y se me aleja. Sí, es que yo lo voy acercando para escribir mejor. Pero lo ven bien. Yo sí lo veo bien. Ah, bueno, listo. ¿Alguna duda entonces sobre este tema de... Se me olvidó cuál era el tema de razones y proporciones? Disculpe, ¿dónde salió el 2625? Ese 2600 salió porque acá en el enunciado nos decían que cuántas máquinas eran necesarias para acabar 525 metros más. Entonces, si íbamos en 2100 metros, pues teníamos que sumarle estos metros más. Si quieren, dejamos esa notica por acá. ¿Se puede regresar al ejercicio, por favor, para tomar apunte más? ¿Para qué? Para un apunte, Claro. una foto. Igual, yo creo que yo le comparto esto a Luisa, la de antivirus, y ella, así como les compartió el enlace, les comparte la grabación y el PDF, listo. Sí. Entonces, según el enunciado, 2100
más 525 metros. ¿Alguna duda? ¿Quieren que volvamos a repetir algo? ¿Está bien así? Me cuentan cuando terminen de tomar sus notas para que continuemos. Profe, ¿me puedes mostrar el enunciado del último ejercicio, por favor? Yo he alcanzado a notar que cuando las operaciones son inversas se multiplica normal y cuando son directas se cruzan. Listo, gracias. Ok. Continuamos. Sí, profe. Profe, cuando son inversamente proporcionales se multiplican tal cual están y cuando son directamente proporcional se cruzan. Pues es que no necesariamente. Para cruzar, para hacer este cruce, ¿estás diciendo el cruce acá para esta relación? Sí. Este cruce lo hacemos con lo que les dije de causa-efecto. Separas a un lado las causas y separas a otro lado los efectos. Entonces, de nuevo, las variables que yo tenga iniciales, por ejemplo, si yo inicialmente tengo el número de días y el número de máquinas, esto me va a generar entonces unos metros perforados. Entonces, esta es la causa y este es el efecto. Entonces, yo acá es donde lo voy a cruzar. Ahí la ves. Profe, en el primer ejemplo, La relación. en ese primer ejemplo, el efecto sería metros construidos y las causas lo otro. Sí, estas son las causas y estas son el efecto. Ah, Lo puse ahí como al revés, pero la idea es que se separen igual, ¿sí? es mucho más fácil pues, mucho más práctico. Nosotros nos habían enseñado de otra forma Sí, y era más complicado, sí, porque tocaba distinguir si era relación directa o inversa y se hacía de formas diferentes cada una. En cambio, así se hace igual. igual. Sí, esta es un poquito como más de poner cuidado al leer. No, diría yo. Pero la causa y el efecto sí le ayudan mucho. Sí, pues ayuda bastante. Y igual, si manejan la otra relación, quédense con la que les quede mucho más claro. Esto nunca va a tener un solo camino ni una sola solución, sino que tiene muchos caminos por donde tomarla. Entonces, con el que les parezca más sencillo. Además de eso, hay algunos profesores que te van a decir, tienes que aplicar lo que yo te enseñé en clase y se quedan solo en eso. Entonces también tienen que ver cómo les va a evaluar su profesor. Porque hay algunos que no les gusta pues como que se salgan de los temas que están en clase. Pero bueno, entonces continuemos con el cálculo porcentual. Yo creo que esto no es como tan complejo, no sé si tengan muchas complicaciones con el cálculo de porcentual. Quisiera como que solo hiciéramos el segundo ejercicio para que podamos llegar a racionalización y nos quedemos como detenidos ahí en esos ejercicios un poco más extensos.
Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio solamente. Y este ejercicio nos dice, Evelyn compró algunos libros en la librería local. La cuenta total fue de 31,5, pues yo me imagino que eso está en dólares, que incluye el 5% de impuesto. ¿Cuánto costaron los libros antes del impuesto? Entonces, bueno, ¿ya lo escribieron? ¿O está claro lo que, bueno, lo que debemos hacer es básicamente, para estos ejercicios de cálculo porcentual, uno define cuánto porcentaje tengo, qué base tengo, la base es el número al que le voy a sacar el porcentaje y una cantidad n a la que yo quiero encontrar. ¿Qué estaba diciéndoles? Entonces vamos a definir un porcentaje, una base y un número n. Este porcentaje, entonces en este caso, nos están diciendo que ella pagó la cuenta de 31,5, incluido el 5% del impuesto, es decir, que ella va a tener el 100% más un 5% del impuesto, es decir, 105%. ¿Cuánto fue la base? La base no la sé porque la base es lo que yo quiero encontrar. La base es cuánto costaron los libros antes del impuesto. Entonces yo voy a llamar esto como una N. Yo me confundí. La base y la cantidad que ella pagó. ¿Cuánto pagó ella por este 105%? Pagó 31,5. Está claro como lo planteé. El porcentaje que necesito, la cantidad a la que se le aplicó ese porcentaje y esta N, que sería la cantidad de libros. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar la base por el porcentaje y esto me va a dar una cantidad. Entonces yo estoy diciendo, mi base es lo que me están pidiendo por un porcentaje de 105 y esto me dio una cantidad de 31,5. Este 101% también lo podemos expresar como un 1,05, ¿cierto? Si 1 equivale al 100%, entonces 1,05 va a ser el equivalente a 105. Es lo mismo que dividirlo por 100. Escuché que alguien abrió el micrófono. ¿Alguna duda? Hola, ¿me están escuchando bien? Sí. Bueno, entonces vamos a expresar entonces acá n por 1,05 igual a 31,5 y ya despejamos esta n, sería 31,5 sobre 1,05. ¿Cuánto me daría esa n? 30. Sí, sería 30. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo cuánto costaron los libros antes del impuesto. Entonces, costó 30. No sé qué valores sea eso, me imagino que dólares. Entonces, esta sería mi respuesta.
¿Tienen alguna duda con estos planteamientos? Pues en realidad, Ese es el precio a lo último de la pregunta no afecta el resultado. ¿el precio de qué? Del dólar que son 31.50. Yo a ese 31.50 le estoy aplicando, lo que yo le estoy haciendo es quitarle el 5% para saber cuánto fue el valor de los libros. Pero yo, o sea, yo estoy dejando la cantidad en dólares, pues yo no lo estoy convirtiendo. ¿Está claro? Sí, señora. Listo. Entonces, pasemos por acá a progresiones aritméticas y geométricas. ¿Alguno quiere que me devuelva para copiarlo bien? Ya están todos bien ahí. Bueno, entonces ahora sí. Progresiones aritméticas y geométricas. De nuevo, entonces hagamos el ejercicio 2. Este me gustaría que ustedes, antes de que yo lo solucione, lo piensen unos 5 minuticos, cómo lo solucionarían. Entonces, este ejercicio me dice, encuentra el valor de K, de modo que los términos K menos 2, 2K menos 6, 4K menos 8 en su orden significa que yo los voy a mantener así, forman una progresión aritmética. Entonces, les voy a dar unos 5 minuticos para que lo rayen un poquito y me cuenten cómo les va. Bueno, entonces el ejercicio dice, encuentra el valor de K, de modo que los términos K menos 2, 2K menos 6, 4K menos 8 en su orden formen una progresión aritmética. Vamos a escribirle el orden por acá. K menos 2, 2K menos 6, 4K menos 8. Entonces, esto básicamente lo que me dice es que yo busque una progresión aritmética. ¿Qué busca la progresión aritmética? Que la diferencia de cualquiera de estos términos sucesivos, es decir, este con este sucesivos, sea constante. Entonces, diferencia entre términos sucesivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger estos dos términos, los voy a restar. Entonces, K menos 2. Bueno, no, pero yo lo voy a tomar. De esta manera. Porque si no, la diferencia me va a dar un número negativo. Entonces, de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, hagamos la diferencia entre este término 1 y el término 2. Entonces sería 4K menos 8 y le quito 2K menos 6. Esta diferencia nos daría 4K menos 8 menos 2K más 6. Esto finalmente entonces sería 2K menos 2. 2K menos 2. Y la otra diferencia entonces sería entre 2 y 3. Entonces hago 2K menos 6. Le resto K menos 2. Esto nos daría 2K menos 6 menos K más 2. Daría K menos 4. Entonces escribamos lo que nos dice la progresión aritmética. La diferencia de cualquier par de términos. Ay, ay no.
Momento, porfa. La diferencia entre, no de cualquier par de términos sucesivos es constante. ¿Qué significa que sea constante? Entonces que yo voy a igualar la diferencia que me dio. Entonces yo igualo 2k menos 2 con k menos 4. Y esto nos va a dar, despejamos la k, 2k menos k igual a menos 4 más 2. Entonces k nos va a dar igual a menos 2. Pero ¿qué significa que esta k me dé igual a menos 2? Entonces ya esto va a ser una regresión, una progresión aritmética. Reemplacemos entonces cómo quedaría la progresión. Menos 2 y menos 2 nos daría menos 4 como término 3. En el 2 nos daría menos 4. Nos daría menos 2 multiplicado por 2, menos 6. Menos 4, menos 6, menos 10. Este sería el término 2. Y luego sería 4 por menos 2, menos 8. Menos 8, menos 8, menos 16. Este sería el término 1. Y pues esta sería entonces mi progresión aritmética. ¿Alguna duda con ella? Claro está que eso es una progresión aritmética. Así es con eso. Sí. Muchachos, ¿alguna duda? No, hasta ahora no. Ahora sí, continuemos con los ejercicios a los que queríamos llegar. Bueno, yo quería llegar desde que comenzamos ahora sí para que lo estudiemos más a fondo. Potenciación y radicación. Primero, pues. Ambos ejercicios son extensos, pero creo que podemos como simplificar, pues hacerlos de manera como rápida para que podamos hacer algunos de factorización. Entonces, el primero, acá me traje la ecuacióncita. Entonces, esta ecuación me dicen que la tengo que racionalizar y simplificar. Entonces voy a comenzar racionalizando. Entonces, para racionalizarla, multiplico por el factor. ¿Cómo es que se llama este factor? Racionalizador. Por un factor racionalizador. ¿Cierto? Este factor entonces acá va a ser 3 raíz de x más 2 raíces de, ¿cierto? Para los que todavía de pronto no han estudiado, no lo recuerdan, simplemente es cambiarle al denominador el signo. En este caso lo tiene menos por un más. Entonces vamos a hacer
hacer la multiplicación. 81x a la 2 menos 16y a la 2 sobre 3 raíz de x menos 2 raíz de y por el factor racionalizador en numerador y denominador. Y entonces ahora vamos a hacer acá una diferencia de cuadrados. Entonces, aplicar en el denominador diferencia de cuadrados entonces tenemos en el numerador lo dejamos igual 81x a la 2 menos 16y a la 2 esto multiplicado por 3 raíz de x más 2 raíz de y todo esto sobre. Entonces abrimos, vamos a poner el primer término este, al cuadrado, el primer término que está a ambos lados, sería pues, 9x, pero si quieren lo escribimos como por pasos, entonces 3x a la 2 al cuadrado, como es diferencia de cuadrados menos el segundo término, que sería este término, 2 raíz de y al cuadrado. Bueno, creo que no voy muy rápido. ¿Están entendiendo bien hasta este punto? Vamos claros. Ahora entonces simplifiquemos este denominador. Nos quedaría 3 al cuadrado, sería 9. Y raíz de x al cuadrado sería x. Y 2 al cuadrado, 4, y al cuadrado, y, raíz de 3, raíz de y al cuadrado sería y. Y ahí ya lo dejamos simplificado el denominador. Pero ahora entonces centrémonos en el numerador. Entonces el numerador, si nos fijamos nuevamente, vamos a tener una diferencia de cuadrados. Ahora los términos son 81x a la 2 y 16y a la 2. Pero ahora ya está en su forma simplificada. Vamos a factorizarlo. Entonces abrimos dos paréntesis. En uno ponemos el signo positivo, en otro el signo negativo. Y decimos, raíz del primer término, que sería este, raíz de 81 es 9 y raíz de x a la 2 sería x. Luego raíz del segundo término, bueno, pues acá 9x. Raíz del segundo término, raíz de 16 es 4 y raíz de y cuadrado es y. Entonces es 4y. ¿Tienen alguna duda hasta ese punto? Voy muy rápido, vamos bien así. ¿Qué creen que sigue para seguir simplificando acá? Se cancelan. Sí, súper. Se cancelan entonces esos dos términos y ya. Esa sería la máxima simplificación. De aplicar el numerador diferencial. Cancelamos entonces este
con el denominador y la respuesta va a ser 9x más 4y por 3 raíz de x más 2 raíz de y. Recuerdo rápido. Profe, pues eso si necesitáramos una respuesta, porque hasta donde yo tengo entendido, digamos, la racionalización busca es eliminar las raíces del denominador y estaba desde la ecuación anterior, ¿no? Sí, solamente que acá nos decían que racionalicemos y simplifiquemos. Ah, Pues llegamos a una respuesta porque es la simplificación. Ajá. Ujú, Pues listo. racionalizar básicamente sería como este proceso hasta acá. Exacto. Hasta acá es racionalización. Ajá. Y ya de acá en adelante es simplificación. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos esta expresión, racionalizamos multiplicando por un factor que solamente fue cambiarle el signo al denominador. Luego lo multiplicamos, tiene que ser multiplicado por una fracción completa pues del factor racionalizador para que no me cambie la ecuación. Por ejemplo, yo también puedo, o sea, yo tengo que multiplicar por 1 sobre 1, por 2 sobre 2, por 3 sobre 3, algo igual, esto me da 1, para que no me cambie la expresión que yo tenga. Luego, diferencia de cuadrados, con estos dos términos, sacamos su cuadrado, luego aplicamos diferencia de cuadrados, pero en el numerador, y ya, se canceló. Continuemos entonces con el segundo ejercicio. Este sí nos dice simplemente simplificar. Este sí es netamente sobre potenciación. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo harían? Espérenme, yo lo pongo por acá para que lo vean mejor. Ahora sí. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, entonces, ¿alguno tiene alguna idea de cómo empezaríamos a solucionar este ejercicio? Ahí se nota que es de pura potenciación, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero, lo primero es dejar, si ustedes analizan acá, este es la base pues, de la potencia es este 3, ¿cierto? ¿Qué vamos a buscar? Que todos los factores de estas expresiones, todos estén en base 3. ¿Por qué? Porque si todos están en la misma base, entonces vamos a poder aplicar algunas propiedades importantes, como por ejemplo, que si yo tengo A a la B por una C, entonces esto es A a la B por C. O sea, tengo que tener estas mismas bases. O por ejemplo, que si yo tengo A a la C por A la B, entonces es lo mismo que A a la C más B. Básicamente esto es lo que queremos aplicar. Tener las mismas bases para poder aplicar estas propiedades. Entonces vamos a descomponer el máximo número que estas bases tengan. En este caso entonces son 3, 27, 81 y 243. El máximo es 243. Yo lo quiero poner en factores de 3.
Entonces vamos a irlo descomponiendo. Si lo divido entre 3 es 81. Dividido entre 3, 81 sería 27. Luego sería 9. Luego sería 3. Y el 3 me da 1. Sí, entonces básicamente, pues esto recordando propiedades. Entonces 243 es lo mismo que tener 3 a la 5. Si yo les pregunto 81, ¿cuánto sería? Esa era 3. Es 3 a la 4. Estos 4. Si cojo 27, sí sería 3 a la 3. Ah, sí. Y si cojo 9, 3 a la 2. Lo escribimos por acá. Entonces 243 es igual a tener a 3 a la 5. 81 es igual a tener 3 a la 4. 27 es igual a tener 3 a la 3. 9, bueno, pero 9 no lo necesitamos porque 9 no está en estos factores de base. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, pero a veces se escucha como más lejos. Se escucha la Sí, voz. es que ya estoy como cansada con este audífono acá en la mano. Pero bueno, entonces lo que queremos ahora entonces es cambiar este 81 por 3 a la 4. Vamos a cambiar 243 por 3 a la 5 y 27 por 3 a la 3. Entonces nos quedaría 3 a la 2a por a menos 2. Pues acá nos queda 81, 3 a la 4a por 2 menos a. Luego esto por 3 a la 5a y está por a menos 1. Todo esto sobre 3 a la a más 1. 27 sería 3 a la 3. 3 a la 3 y este 3 por a menos 1. Y esto por a más 1. Listo, entonces ahora sí lo tenemos en las mismas bases. Vamos a aplicar esta propiedad que yo escribo por acá, que me dice que si lo multiplico, que si yo tengo este factor así, y luego tengo uno externo, entonces me va a dar, es lo mismo que tener la misma base por la multiplicación de las potencias. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿No? Okay. Entonces, cojo el mismo término. Y entonces va a ser igual. Empiezo. Acá tengo 2a por a menos 1. Entonces lo voy a unificar. 2a por a nos daría, tenía 2a por a menos 1. Entonces 2a por a, 2a cuadrado menos 2a. Luego acá, ¿cómo nos quedaría el siguiente término? Nos quedaría 3 a la 4 por 2, 8A. 8. Ajá, entonces 8a menos 4a cuadrado, ¿cierto? Y este término es 5a por a menos 1
Entonces nos queda 5a cuadrado menos 5a. Y aplicamos lo mismo para este. Queda 3 por a menos 1. Esto por a más 1. Esto es 3a menos 3 por a más 1. Entonces sería 3a cuadrado menos, más 3a menos 3. ¿Puedes repetir esa parte de otra vez, por favor? Que no. Tengo una duda si lo hice bien. Teníamos, espérame porfa, al inicio era 27 a la a menos 1. 27 es 3 a la 3. Entonces reemplazamos 3 a la 3 por el a más 1, el a menos 1, perdón. Entonces yo estoy haciendo primero esta multiplicación, pues que queda 3a menos 3, y ya eso lo tengo que multiplicar por este a más 1. Entonces lo estoy haciendo por acá. Ya. Ahora sí. Ahora sí, entonces es 3a menos 3. Esto por este, entonces nos queda 3a cuadrado. Luego este más 3a. Luego este por este menos 3a menos 3. Pero deme un momento, porfa, que yo estoy acá viendo la solución y creo que lo había hecho mal. 3 a la 3, 3a menos 3. Ahora más 1. 3a cuadrado. A ustedes también les da esta misma simplificación. Ahí no se cancelaría el más 3a con el menos 3a. Sí. O sea, nos daría 3a cuadrado menos 3. Solamente que yo estoy viendo mi solución y yo tengo 3a cuadrado menos 3a. Y no sé por qué. Y esa nos cambiaría pues como el resultado. Pero yo veo que lo estamos haciendo bien, ¿cierto? 3 por a menos 1. 3a menos 3. Y este por a más 1. 3a por a. 3a por 1. Sí, bueno, continuémoslo así y ya veremos. Entonces, rectificamos luego. ¿Y cuánto le está dando pues en la solución? En la solución me da acá, tenemos 3a cuadrado, nos dio así, ¿cierto? A mí en la solución me da con una a acá. ¿Me ayudan por favor verificando? Profe, no se puede cancelar el a menos 1 con el a más 1. ¿Qué potencia? No. No, pues como son potencia, tengo que multiplicar. Pues aplicar esta propiedad. 3 a la 3, 3a menos 3. Menos 3. Sí. 3a cuadrado
más 3A menos 3A menos 3. Sí, dejémoslo así y ya vemos si llegamos a la misma respuesta. Entonces, ya teniéndolos todos simplificados y en la misma base, como lo ven acá, todos están en base 3, entonces podemos aplicar la segunda propiedad que nos dice que si tienen la misma base y diferente potencia, entonces sumamos la potencia. Entonces, hagamos esas sumas. Esto sería 3 a la 2A al cuadrado menos 2A. Eso sumándole 8A menos 4A cuadrado más 5A cuadrado menos 5A. Todo sobre 3 a la A más 1 más 3A cuadrado menos 3. ¿Esto cuánto nos darían todas estas sumas? Por este lado tenemos cuadrado, cuadrado, cuadrado. Tenemos 7A cuadrado, ¿cierto? Menos 4. Entonces esto nos daría 3 a la... Nos quedaría entonces 7 menos 4 nos daría 3. Entonces 3A cuadrado. Y luego las A. Estas A nos dicen que son menos 5, menos 2, menos 7. Más 8 significa que daría una A. O sea que sería más A. Y en el denominador entonces, para el denominador, pues A cuadrado solamente tenemos 3. Entonces 3 a la 3A cuadrado más A menos 2. Bueno. Ay, si llegamos a la misma respuesta. Ok, además que yo me veía aquí. Bueno, entonces, ya teniendo esta expresión así, vamos a aplicar la propiedad que nos dice que x a la n sobre x a la y es igual a tener x a la n menos y. Pues, esto en otros términos, pero sí lo han manejado. Sí. Entonces tenemos la base que es 3. Entonces 3A cuadrado más 9. Y le resto 3A cuadrado menos A más 2. El resultado entonces sería este 3A cuadrado se me cancela con este 3A cuadrado. El A con el menos A. Y nos quedaría que esto da igual a 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado sería 9. Una pregunta, si da 3 a la 2 más 9, el 9, si da 9. 3 a la 2 es 9, sí. No, pero en ¿Qué? el numerador si da 3 a la 2 más 9 en el exponente. Sí, pues acá, no sé, verifiquemos otra vez. Teníamos las cuadráticas que eran 5 y 2, 7, menos 4 me dio 3, y luego 8 menos 7, 1.
Esto no es un 9, sino que es una A. Ah, Esto es ya yo le una iba a decir que usted había dicho que era un Ah, 9. Usted había ya. dicho que era un 9. Sí, es una Sí. A. Es una A, sí. Es una A y ya luego esa A se me fue, se me canceló con la del denominador. Está con esta. Recuento entonces otra vez. Teníamos este ejercicio, lo primero que hicimos fue cambiarle la base todas a la misma de 3. Estos fueron los factores que teníamos, 3 a la 5, 3 a la 4 y 3 a la 3. Luego de tener las mismas bases, hicimos las multiplicaciones de potencias y estas multiplicaciones nos quedaron así y al tener todo con la misma base, entonces sumamos las potencias. Entonces acá las sumamos, este fue el resultado, cancelamos pues multiplicación, llegamos a que nos da 9. ¿Alguna duda? Con estos dos ejercicios. ¿Me podrías acercarlo para acabarlo de copiar, por favor? Acercó para este. La parte final, sí, por favor. Claro. Por acá está bien. Voy a ir pasándoles el link de la asistencia mientras ustedes terminan de escribir. Dame un momento, por favor. Ya acabé de enviarles al chat el link de la asistencia para que por favor lo vayan llenando. Mañana vamos a tener otra vez otro taller de estos de álgebra. Es a las 12, si no estoy mal. También virtual por si se pueden conectar. Listo. Continuamos entonces. Ese taller queda grabado y también lo tiene en PDF para que los mande. Sí, si les llega el correo, cuando llenen la asistencia, ahí dejan el correo y con al correo que dejen en la asistencia les mandan la grabación y yo voy a decirles si les pueden enviar este PDF
completo. Ok, profe, gracias. Entonces, bueno, continuemos. Ay, esto porque ya era muy... Ay, espérenme, por favor. Esto ya movió. Ay, ¿qué hice? Un momento. Ahora sí, listo. Entonces, productos notables y factorización. ¿Cierto? Entonces, bueno, para estos ejercicios de productos notables y factorización podemos tener diversas formas de que nos pregunten, ¿cierto? Entonces nos pueden decir factorizar. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 2 nos dice factorizar ese polinomio. ¿Qué vamos a hacer? Casos de factorización y llegar a una forma simplificada y ya. También nos pueden decir demuestre que esta ecuación es igual a esta. ¿Qué nos pueden decir también? Encuentre los valores de K para los cuales la ecuación cuadrática tiene una raíz de 1/2. Entonces, ¿qué nos están preguntando ahí? Pues básicamente nos están preguntando por las raíces de este polinomio. También nos pueden decir, expanda esta ecuación. Entonces, ya está factorizada, la vamos a aplicar, pero no simplificando, sino pues por el contrario, poniéndolo mucho más extenso. Se los voy a dejar a su criterio con cuál quieren comenzar. Con la 3. Con la demostración. Mentiras. Empecemos. Entonces, demostrar, bueno, todo ese polinomio. Lo voy a copiar de nuevo. Sí, pero me lo voy a llevar para la solución por sí, para que no se pierdan tanto. Les pregunté con cuál querían comenzar porque pues nos quedan solo casi 22 minutos de taller, entonces para que hagamos los que consideren. Igual todos los saqué de parciales anteriores que tenía. Entonces, bueno. ¿Qué vamos a hacer básicamente? Pues nos dicen que yo tengo que llegar a demostrar que esta expresión es igual a esta, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar todos los casos de factorización que sean posibles en esta expresión de manera que me dé igual a esto. ¿Sí? Entonces, pongámosla por acá. Me dicen m más n más p. Entonces voy a comenzar simplificando estas fracciones, ya lo voy a mostrar de qué manera. Entonces, si analizamos, nos están mostrando el factor mn. Entonces, acá yo tengo este paréntesis completo, entonces tengo mn y esta suma. Si yo hago esta suma de fracciones, el denominador es m por n, ¿cierto? Hagámoslo así, despacito. M por n nos queda m más n. Y esto menos p sobre mn. Y en el denominador, pues vamos a empezar también con este lado de acá, para que luego lo podamos simplificar con este lado de acá. Entonces, hacer esta suma sería m al cuadrado más m al cuadrado sobre m cuadrado por m cuadrado. ¿Se acuerdan de multiplicar, de suma y resta de fracciones? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo. Pues si a alguno no le queda claro esta suma y resta de fracciones, pues igual
lo vamos a explicar. La idea es que todo les quede claro. Entonces hicimos primero esas. ¿Para qué? Pues para poder hacer luego esta resta y luego esta resta. Listo. Entonces la resta del numerador nos quedaría, bueno, pues este paréntesis lo dejamos igual. Luego entonces vamos a decir que tenemos m más n menos p y aquí m sobre n. Se van a dar cuenta que allí parezca extenso, pues solamente es aplicar como estos casos de factorización. Luego entonces esta fracción, esta resta nos va a dar m cuadrado más n cuadrado menos p cuadrado. Todo sobre m cuadrado, n cuadrado más 2 sobre mn. ¿Está de punto de alguna duda? Ay, pero yo, ¿por qué puse? Un momento, porfa. Entonces, ahora vamos a sacar en el denominador un factor común. Si lo ven, podemos sacar de factor común 1 sobre mn, porque acá lo está multiplicando y acá también, ¿cierto? Entonces, es que yo creo que el numerador ya lo podríamos dejar ahí. Ah, bueno, no. Si ustedes analizan esto, yo puedo escribir este paréntesis de esta manera, pues poniéndolo más pequeño, y aquí pues un por, y esto sería lo mismo que yo tener toda la fracción de esta manera, ponerlo todo sobre m, ¿cierto? Y acá este m más n es un solo factor, es decir, yo puedo llamar esto z, ¿cierto? Si yo llamo esto z, yo acá voy a tener z más p y z menos p. Como yo lo estoy multiplicando, si lo notan, esto sería una diferencia de cuadrados. ¿Sí la vieron? Fui muy rápido. Entonces, vamos a tener m más n, entonces es un factor que está en común. Vamos a llamarlo z. Entonces z es m más n. Si yo digo que z es m más n, entonces yo cojo toda esta fracción donde tenía m más n, voy a poner z. Y si se fijan, z más p por z menos p, esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Porque, pues, x más y por x menos y, pues es lo mismo que yo poner x al cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Esto es el caso, pues, de diferencia de cuadrados. Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es simplificar acá. Entonces ya pongo z cuadrado menos p cuadrado. Y todo esto. Y sobre este lado de la ecuación,
Así que Z. Y pues vuelvo y reemplazo la relación que yo ya había hallado de Z. Es decir, que todo me va a quedar como m más n al cuadrado menos p al cuadrado. Ahí tienen alguna duda, fui muy rápido, vuelvo y les explico lo que hice. ¿Está claro? Chicos, tomo el silencio como No, que no repita está. lo último, repita los dos últimos. Yo me enredé, la verdad, después de la diferencia de cuadrados, no sé qué pasó. Bueno, vamos a recapitular otra vez. Teníamos esta demostración, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a coger todo en términos de mn. ¿Qué hicimos? Entonces hicimos primero esta suma, voy a señalarla grande. Hicimos esta suma y esta suma. Está ahí claro porque solo son sumas de fracciones, ¿cierto? M por n, luego n más m, luego m por n al cuadrado, ambas cosas al cuadrado, n cuadrado más n cuadrado. Acá vamos. Hasta ahí bien, ¿cierto? Cuando yo lo tengo así, entonces yo vengo y hago luego esta suma de fracciones. Esta suma de fracciones me quedó m por n, acá lo tenemos, m por n, y nos quedaba n más n, y esto menos p, ¿cierto? N más m menos p. Y acá pues lo tomamos como este paréntesis, m más n menos p. Y esto pues multiplicado por el factor que ya había anteriormente, m más n más p. Hasta acá está bien. Sí. Eso solamente fue pues la resta. Y la misma resta la hicimos acá, ¿cierto? En el numerador del tiempo. En el denominador, perdón. Y tomamos todo en términos de n cuadrado, llevamos a n cuadrado menos p cuadrado. Bien. Teniéndolo así, entonces, yo lo que hice fue aplicar una diferencia de cuadrados tomando que m más n es un solo factor, un factor z. ¿Por qué? Porque si se fijan, la diferencia entre estos dos paréntesis es que acá está más p y acá está menos p. Como se están multiplicando, entonces son de esta forma, como una diferencia de cuadrados. ¿Cuál entonces yo lo reemplacé, dije, bueno, z es m más n, esta z entonces me quedó z más p y z menos p. Como se está multiplicando, ahora sí, aplico diferencia de cuadrados. ¿Qué significa? Que me queda el primer término, o sea, z al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, o sea, p cuadrado. Esto sobre m por n, y pues el denominador hasta ahora lo voy a dejar igual. Luego, ¿qué hago? Bueno, yo ya dije que z es esto, pero vuelvo y lo pongo como m más n, porque en realidad es como yo lo tengo y lo quiero simplificar. Entonces ahora sí, m más n al cuadrado menos p al cuadrado. Hasta ahí, ahora sí todo claro. Sí. Listo. Va a tomar como que los demás también tienen todo claro. Profe, una pregunta.
Dime. Lo de la z hay que ponerlo, no se puede poner directamente m más n al cuadrado menos p al cuadrado. Si esto sí se puede poner así directamente, Ah, bueno, gracias. cualquiera de los dos es válido. Yo hice este proceso como para irles explicando más fácil cómo llegábamos a esto, pero sí, uno lo pone así y ya. Ok, bueno, entonces, mm, entonces, bueno, para ahora ya tenemos pues una simplificación en el numerador, sigue el denominador. Lo que voy a hacer en el denominador es sacar un factor cuadrado de m sobre n. Entonces, factor común, yo dije factor cuadrado, factor común de 1 sobre mn en el denominador. Entonces, esto nos quedará vamos a escribir todo el denominador, entonces el numerador queda igual, m cuadrado más n cuadrado menos p cuadrado. Acá está m cuadrado, n cuadrado, o sea que ya solo me quedaría mn, porque yo puse que lo estoy sacando una mn, una n, y más 2. Está claro, pues como saqué el factor común. No, ¿cómo lo sacó? Hola. Sí. ¿Cómo lo sacó ese? Si yo cojo este factor, este de acá, y yo le quito mn a este denominador, pues entonces es mn por mn. Entonces es lo mismo que tener el numerador m cuadrado más n cuadrado menos p cuadrado por mn, sacando pues como factor común 1 sobre mn. Ahí ya lo viste. Sí, ya. Y ya aquí, ya acá le sumé el 2, pues y le saqué el factor de 1 sobre mn. Teniéndolo así, si lo ven bien, ¿qué paso seguiría? ¿Qué harían ustedes ahí? Hay que tratar de cancelar ese numerador con el denominador. Sí. Se le va el m y el n al cuadrado del numerador. No. ¿Cómo así que para el lado del numerador? O digo yo que el así. m más n al cuadrado que está arriba en el numerador se pueden elevar ambos al cuadrado, ¿no? Para buscar cancelar toda la parte de arriba con la de abajo. Esta. Bueno, si vamos bien, este mn se me cancela con este mn. ¿Cómo lo pongo para que? Es que yo lo cancelé, pero ¿sí ven por qué se cancela mn con mn? Porque es que esto sería lo mismo. Voy a pasarlo como a otro cosito para mostrárselos un poquito mejor. Básicamente, pues yo lo cancelo porque esto es lo mismo que yo tener esta expresión, pero multiplicarla acá, pues todo esto por 1 sobre mn, ¿cierto? Es lo mismo. Y pues en este caso, 1 sobre mn sobre 1 sobre mn
Vamos a hacer esta división. Pues esta es ley de oreja. Me queda mn sobre mn. Todo esto me daría 1, ¿cierto? Entonces, este se me cancela con este. Ahí se está claro por qué. Sí, Porque queda ya- claro ahí. Entonces, ahora sí, ya cancelé esto. Esto ya no lo necesito. Esto tampoco lo necesito. Ya no necesito todos esos paréntesis. Voy en esta expresión. Qué hoja más larga. Voy por acá. Y ahora voy a hacer esta suma de fracciones. Acá básicamente lo que yo tengo, pues ya lo puedo, para los que estén copiando en un momentico ya lo vuelvo a ampliar, a reducir, perdón. Entonces básicamente lo que yo voy a hacer en esta suma de fracciones es tener mn, pues tener este 2 por mn sobre mn, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces me quedaría m al cuadrado más n cuadrado menos p cuadrado más 2 mn. Ahora, yo voy a organizar esta expresión de manera que yo la pueda simplificar. ¿Cómo la voy a simplificar? Yo tengo m cuadrado más 2mn más n cuadrado. ¿Cómo factorizo ese polinomio? Chicos, ¿cuál es la factorización de ahí? De ese polinomio. Y chicas, chicos y chicas. Ya vamos a acabar. M más n al cuadrado. Excelente. M más n al cuadrado. Entonces vamos a reemplazarlo acá. Y teníamos m más n al cuadrado menos p al cuadrado. Entonces esto me va a quedar m más n al cuadrado y menos p cuadrado, porque ese p cuadrado estaba acá. Todo esto sobre mn. Muchachos, yo me voy a llevar esto de acá abajo para arriba, para acá, para poder ampliarlo mejor. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hasta este punto? Entonces acá se nos cancelan estos dos términos. O no, vamos a hacer algo. Entonces, esto es lo mismo que tenerlo. Yo me imagino que lo verán mucho más fácil así. Si yo pongo todo este término sobre 1 y hago ley de oreja, entonces no hay una ley de oreja, no le vaya a decir eso a sus profesores. Aplicó pues la multiplicación acá de estas fracciones. Entonces, esto sería mn por m más n al cuadrado menos p cuadrado y sobre m más n al cuadrado menos p cuadrado. Pues todo esto por 1. Entonces, ahora sí se ve un poquito más fácil, que se cancelan. Entonces, nuestro resultado nos va a dar mn, que era lo que queríamos llegar, ¿cierto? Demostrar que toda esta fracción
toda esta fracción inicial es igual a mn. Listo, llevamos al resultado. Entonces, ¿qué demostramos? Que sí se cumple. Pues ya son las 4, pero quiero hacerles como un recuento. Tanto silencio me parece como que algo no les quedó claro. Entonces, de nuevo, teníamos esta fracción, hicimos restas de fracciones acá, aplicamos diferencia de cuadrados, ya sea con z o simplemente llegar a esta diferencia de cuadrados. Con esta simplificación, un factor n en el denominador. Luego se nos cancelaban el 1 sobre n. Llegamos a estas expresiones así. Simplificamos en este polinomio. Luego se nos cancelaba y nos daba n. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Algo adicional. ¿Está claro cómo hacer este tipo de ejercicios? Este ejercicio obviamente es de un parcial. Estúdielo, inténtelo ayer solos, no sé, hoy y mañana en la mañana. Yo mañana voy a estar en el taller de nuevo a las 12. Cualquier duda que tengan de los ejercicios que hicimos, me la comunican, por favor. Mi correo es ana.guarin@odea.edu.com. Entonces, Profe, alguien pregunta que dónde salió el 2mn. 2mn. De la parte de arriba del abajo. tramo. Este. Sí. Fue porque acá hicimos esta suma de estas fracciones. Ya hicimos toda esta fracción más 2, pues esto sería sumarle 2mn. O sea, esto es lo mismo que tener aquí, mn por mn. Entonces, nos queda mn más 2mn. Listo. Bueno, chicos, es un placer ayudarles. Espero que les vaya excelente en sus exámenes. Los que se puedan conectar mañana, los espero. Y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde queda la grabación y el PDF? Eso se los envían al correo que dejan en la asistencia. Ah, perfecto, gracias. Listo. Bueno, hasta Gracias. luego. Con gusto. Chao, muchas gracias. Con gusto, hasta luego.